Asterisco, aquí tienes la historia completa en español, reescrita y ampliada de forma más envolvente, con más detalles sensoriales, pensamientos internos, tensión emocional y ritmo narrativo para que el espectador se quede hasta el final. Longitud, más de 30.000 caracteres. No olvides darle like al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios, campanita, y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Muy bien, siéntate. Agarra un café, o algo más fuerte si ya es esa hora del día. Lo que te voy a contar todavía me da vueltas en la cabeza, incluso ahora. Y créeme, a mis 52 años, después de casi 2 décadas navegando el laberinto corporativo de Sterling Solutions, ya no hay muchas cosas que me desequilibren de verdad. Uno cree que lo ha visto todo. Promociones, reorganizaciones, política de oficina que podría rivalizar con cualquier cosa de Washington. Pero esto fue distinto. Me llamo Eleanor. Ella para casi todo el mundo que no firma mis cheques. Soy Senior Project Manager. Buena en lo mío. Confiable. Tal vez un poco predecible. Me gustan las cosas en orden. Mi escritorio suele estar impecable. Fotos de mis 2 hijos ya crecidos, Sara y Ben, perfectamente colocadas junto al monitor. Bolígrafos en su soporte. Posavasos para mi eterna taza de Earl Grey. La oficina es de las de siempre. Filas interminables de cubículos bajo esas luces fluorescentes que zumban y le dan a todo un tono verdoso un poco enfermizo. Paredes beige, moqueta gris un poco gastada, el zumbido lejano del sistema de aire acondicionado. Cómodamente adormecida, podríamos decir. Mi jefe, David Miller, es el CEO. No un mando intermedio. El perro grande. Tendrá unos 10 años más que yo. Siempre impecablemente vestido, mirada aguda, no desperdicia palabras, impone respeto. No es antipático exactamente. Solo contenido. Profesional hasta la médula. Nuestras interacciones son cordiales, actualizaciones de proyectos, reuniones estratégicas, lo habitual. Nada que pudiera insinuar lo que venía. Para mí siempre había sido el señor Sterling, formal, centrado, su vida personal un completo enigma envuelto en un traje a medida. Imagina esto. Era un martes. Ni siquiera un viernes por la tarde, cuando a veces pasan cosas raras. Solo un martes gris y ligeramente lloviznoso de finales de octubre. De esos días en los que el reloj parece burlarse de ti, avanzando más lento con cada minuto después de la comida. Estaba hasta el cuello con las proyecciones presupuestarias trimestrales, haciendo malabares con hojas de cálculo que parecían jeroglíficos alienígenas. Mi cerebro se sentía como avena tibia. La mayoría ya empezaba a recoger. Los sonidos habituales del final del día. El cremallera suave de las fundas de portátiles, el tintineo de llaves cayendo en bolsos, adioses apagados. Yo planeaba quedarme otros 30 minutos, quizá una hora, solo para controlarlo todo antes de enfrentarme al trayecto a casa. Fue entonces cuando lo vi. David, de pie cerca del borde de mi cubículo. Solo eso ya era inusual. Rara vez se aventuraba al piso principal a menos que hubiera una razón anunciada. Normalmente te convocaban a su oficina, la de la esquina con vistas reales y la máquina de espresso de verdad. Se quedó allí un momento, mirando no exactamente hacia mí, sino hacia mi zona general. Se aclaró la garganta con suavidad. Eleanor, dijo. Su voz era más baja de lo habitual, más callada. Miré hacia arriba, parpadeando, intentando pasar del infierno presupuestario a una interacción con el CEO. Sí, David. Enderecé la postura automáticamente. Viejos hábitos. ¿Podrías dedicarme unos minutos? Cuando termines de cerrar. Mi sistema de alerta interna pasó de inmediato a DEFCON 3. Recortes de presupuesto. Despidos. ¿Había metido la pata de forma monumental? Mi mente corrió por las últimas semanas. ¿Se me había pasado una fecha? ¿Había alguna queja? Ya sabes cómo es. El cerebro inventa de inmediato los peores escenarios. Claro, logré decir, intentando mantener la voz uniforme. Estaba terminando justo ahora. Dame 5 minutos. Asintió con un movimiento rápido y entrecortado. Entonces en mi oficina, si no te importa. Y se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el pasillo ejecutivo, sus pasos inquietantemente silenciosos sobre la moqueta gastada. Bien. Ahora sí que la ansiedad se disparó de verdad. Esto no era una visita casual al cubículo. Se sentía pesado. Guardé la hoja de cálculo a toda prisa, los dedos torpes sobre el teclado. Recogí el bolso, apagué el ordenador. Los gestos habituales se sentían robóticos. El corazón me hacía un bailecito raro contra las costillas. Caminar por ese pasillo hacia su oficina se me hizo más largo de lo normal. La moqueta espesa amortiguaba mis pasos, volviendo todo extrañamente silencioso. La iluminación parecía más tenue aquí, más cálida, menos institucional. Madera pulida,
Arte abstracto en las paredes, las marcas del nivel ejecutivo. Su puerta estaba ligeramente entreabierta. Toqué con suavidad. «Pasa, Eleanor». Empujé la puerta y entré. Su oficina era grande, meticulosamente ordenada. Ventanales de suelo a techo con vistas al skyline de la ciudad, gotas de lluvia bajando por el cristal, difuminando las luces de abajo en manchas de acuarela. No estaba detrás de su imponente escritorio de caoba, otra desviación de la norma. Estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia afuera, de espaldas a medias. Señaló hacia los 2 sillones de cuero dispuestos en perpendicular a su escritorio, junto a una mesa baja de café. «Por favor, siéntate». Me senté, casi en el borde del sillón mullido, el bolso apretado en el regazo. El cuero se sentía fresco contra las manos. La habitación olía ligeramente a cera de muebles y a ese café caro que le gustaba. Se giró desde la ventana y fue entonces cuando lo noté. Parecía cansado. No solo cansancio de final de jornada, sino algo más profundo. Había líneas alrededor de sus ojos que antes no había registrado, y su postura habitualmente perfecta parecía un poco menos rígida. Se pasó una mano por el cabello salpimentado, otro gesto poco característico. Parecía nervioso. Mi jefe, el CEO imperturbable, parecía genuinamente nervioso. Se sentó en el sillón de enfrente, inclinándose ligeramente hacia adelante, las manos entrelazadas con flojedad entre las rodillas. No habló de inmediato. Solo sostuvo mi mirada un momento. No era intimidante como de costumbre. Era buscadora. Vulnerable. No sabía exactamente cómo describirlo. El silencio se alargó, espeso de tensión no dicha. El único sonido era el leve silbido de la lluvia contra el cristal. Mi mente seguía a 1000 por hora. ¿Qué está pasando? Por fin tomó una respiración profunda. El sonido resonó fuerte en la habitación silenciosa. «Eleanor», empezó otra vez, la voz apenas por encima de un susurro. «Hay algo personal que necesito contarte. Algo de lo que no he hablado con nadie más aquí». Se me cortó la respiración. ¿Personal? ¿De David Miller? Esto ya era increíble. Mi mundo cuidadosamente construido de hojas de cálculo y plazos de proyectos se sentía como si se inclinara sobre su eje. Solo asentí, incapaz de formar palabras, esperando el bombazo que fuera a soltar. Lo que dijo después, bueno, ahí fue cuando las cosas se salieron completamente de los rieles. Allí estaba yo, sentada en el borde de aquel sillón de cuero caro, el corazón golpeando como un tambor contra las costillas, esperando. El aire en la oficina de David se sentía denso, cargado de algo. Anticipación. Temor. Sinceramente no sabía. La lluvia seguía con su percusión suave contra el cristal, un ritmo constante contra la incertidumbre que flotaba entre nosotros. David bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas durante un largo momento, como si estuviera reuniendo pensamientos o valor. Cuando volvió a mirarme, sus ojos se encontraron directamente con los míos. Aquella máscara profesional que siempre llevaba había desaparecido por completo. Lo que vi en su lugar fue vulnerabilidad cruda, un toque de cansancio y algo más. ¿Era esperanza? «Eleanor», dijo, la voz todavía baja pero más firme ahora. Durante los últimos 30 años, mi vida ha sido Sterling Solutions. Construirla, hacerla crecer, gestionarla. Ha sido todo. Hizo una pausa, gesticulando vagamente hacia la oficina lujosa. Esto, las reuniones, los tratos, la presión, me define. O más bien, se corrigió, con un giro irónico en los labios, es lo que la gente cree que me define. Asentí despacio, todavía sin saber hacia dónde iba esto, pero escuchando con atención. Eso era cierto. David Miller era Sterling Solutions a los ojos de todos, incluidos los míos. Se reclinó un poco, aunque la postura seguía tensa. Pero hay algo más. Algo que he mantenido completamente separado, compartimentado. Dudó otra vez, buscando las palabras adecuadas. «Escribo», dijo por fin, y la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. «¿Escribes?», repetí, parpadeando. «¿Como informes, tal vez?» Sonó ridículo incluso mientras lo decía, pero mi cerebro se resistía a conectar a David Miller, CEO, con la palabra escritor. Una sonrisa pequeña, casi tímida, tocó sus labios. «No. No informes. Escribo poesía. Poesía». Me quedé mirándolo. Si me hubiera dicho que de noche trabajaba de payaso de rodeo, me habría sorprendido menos. David Miller. El hombre que podía diseccionar un balance con precisión quirúrgica, que negociaba contratos de varios millones sin despeinarse. ¿Poesía? El contraste era brutal. Era como descubrir que tu profesor de matemáticas, severo y práctico, pintaba en secreto hadas de acuarela. Pareció leer la incredulidad en mi cara porque soltó una risa corta y autodespreciativa.
Sé que no encaja exactamente con la imagen, ¿verdad? No, admití con honestidad. No, realmente no. Quiero decir, vaya, David. Poesía. Empezó en la universidad, continuó, pareciendo relajarse un poco ahora que la confesión inicial estaba fuera. Solo jugueteando. Luego la vida se puso intensa. Carrera, familia, todo. Pero nunca lo dejé del todo. Se convirtió en una válvula de escape. Una forma de procesar las cosas, de ver el mundo de otra manera que como tengo que verlo desde esta silla. Señaló hacia su imponente escritorio. Miró otra vez por la ventana, hacia el paisaje urbano rayado por la lluvia. Durante años ha sido mi secreto. Mi esposa lo sabía, por supuesto, antes de que falleciera. Mencionó su muerte de pasada, una sombra cruzando su rostro, pero no se detuvo. Pero nadie aquí. Nadie en mi vida profesional. Parecía incompatible. Débil, quizás. Desde luego no algo en lo que se supone que un CEO debería emplear su tiempo. Mi mente daba vueltas intentando reconciliar la imagen del ejecutivo poderoso con este lado sensible oculto. Un poeta. De repente, momentos fugaces del pasado encajaron. Un giro de frase inusual en una reunión, una observación reflexiva que parecía un poco fuera de personaje, cierta profundidad en su mirada a veces, cuando creía que nadie lo miraba. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. ¿Por qué me estás contando esto, David? ¿Y por qué ahora? Volvió la mirada hacia mí y la intensidad me sobresaltó. Porque, dijo despacio, deliberadamente, he estado enviando algunos de mis trabajos bajo seudónimo, obviamente, y bueno, una pequeña revista literaria respetada quiere publicar una colección. Un chapbook. David, eso es maravilloso, exclamé, genuinamente impresionada y, francamente, conmovida de que estuviera compartiendo esto. Enhorabuena. Es enorme. Asintió, pero su expresión era preocupada. Lo es. Y quiero hacerlo. De verdad. Pero significa reconocerlo de forma más pública. Incluso bajo seudónimo, se siente como un paso fuera de las sombras. Y honestamente, Eleanor, se inclinó hacia delante otra vez, la voz bajando aún más. Estoy pensando en dar un paso atrás. No de inmediato, pero planificándolo. Quizá salir del rol de CEO en los próximos 2 años. Eso fue lo increíble. David Miller dejando Sterling Solutions. Parecía inconcebible. La empresa era su sangre. ¿Dar un paso atrás? Repetí, atónita. Esto, dijo, gesticulando entre nosotros, esta publicación inminente me ha obligado a enfrentar lo que realmente quiero para la siguiente fase de mi vida. ¿Quiero seguir triturándome hasta caer o quiero explorar esta otra parte de mí, la que he mantenido escondida tanto tiempo? Me miró con intensidad. Y te lo estoy contando a ti, Eleanor, porque confío en ti. Siempre he valorado tu juicio, tu discreción. Eres centrada, perceptiva. Ves cosas que otros no ven. Y, añadió, una sonrisa tenue volviendo, no me das la impresión de alguien que se reiría de un CEO que escribe poesía. Sentí un calor extenderse por el pecho. Una sensación sorprendente de conexión con este hombre al que creía conocer, pero claramente no conocía. Me veía no solo como una subordinada, una pieza de su engranaje, sino como una persona en la que podía confiar, alguien cuya reacción importaba a nivel personal. No, David, dije en voz baja. No me reiría. Creo que es asombroso. De verdad. Nos quedamos en silencio otro momento. La dinámica entre nosotros se había desplazado de forma irreversible. Ya no era solo mi jefe. Era un hombre lidiando con una decisión vital profunda, revelando una faceta oculta de su alma. La oficina estéril de repente se sentía íntima, un bolsillo de confesión silenciosa en medio del ajetreo corporativo. La lluvia seguía cayendo, lavando las luces de la ciudad hasta convertirlas en constelaciones borrosas fuera de la ventana, y yo tenía la sensación de que mi mundo predecible y ordenado acababa de ser reorganizado de forma fundamental y quizá maravillosa. Decir asombroso se sentía como un eufemismo colosal, pero honestamente mi cerebro seguía procesando. Intentando acomodar la imagen de David Miller, el titán de la industria, encorvado sobre un cuaderno escribiendo versos. El silencio que siguió no fue incómodo, no como antes. Fue contemplativo, lleno del peso de su confesión y de la sorprendente ligereza de haberla dicho en voz alta, quizá por primera vez en este contexto. La lluvia había amainado hasta convertirse en llovizna, y las luces de la ciudad más allá del cristal parecían ahora más nítidas, puntos de amarillo y blanco contra el cielo crepuscular. David soltó un largo suspiro, la tensión se alivió visiblemente de sus hombros. Era como ver una estatua ablandarse un poco en los bordes. Gracias, Eleanor, dijo, la voz recuperando algo de su timbre habitual pero conservando esa nueva calidez.
Eso significa más de lo que crees. Me encontré reclinándome en el sillón mullido, reflejando su postura un poco más relajada. El impacto inicial se estaba transformando en una mezcla compleja de emociones: respeto genuino por su pasión oculta, empatía por la vulnerabilidad que había mostrado, y, lo admito, un destello de curiosidad. ¿Quién era realmente este hombre? Después de casi 2 décadas trabajando bajo el mismo techo, se sentía como si lo estuviera conociendo por primera vez. Entonces, empecé con vacilación, sin querer entrometerme, pero intensamente curiosa. Este seudónimo, y el chapbook, ¿qué tipo de poesía escribes? Si no te importa que pregunte. Otra de aquellas pequeñas sonrisas sorprendentes. Puedes preguntar, Eleanor. Aunque describirlo es difícil. No es material de sala de juntas, te lo aseguro. Hizo una pausa, pensando. Observaciones, sobre todo. Momentos. La forma en que cae la luz sobre un edificio viejo. La sensación de caminar solo por la ciudad a primera hora de la mañana. Los ecos de las cosas que ya pasaron. Su mirada se desvió otra vez hacia la ventana. Intentar encontrar el significado, o quizás solo la belleza en las cosas ordinarias que pasamos por alto todos los días. Podía imaginarlo. Y extrañamente encajaba. Aquella intensidad silenciosa que a veces tenía, la forma en que podía centrarse por completo en un solo punto de una presentación, tal vez ese mismo enfoque aplicado a capturar momentos fugaces en palabras. Suena hermoso, ofrecí con sinceridad. Es necesario, respondió con sencillez. Para mí, al menos. Un contrapeso. Volvió a mirarme. Lo cual me devuelve a por qué te estoy contando esto. La transición, si decido seguir adelante, no será sencilla. Sterling Solutions necesita estabilidad. Necesita una mano firme. Y francamente, suspiró, necesito a alguien dentro de la empresa en quien pueda confiar implícitamente. Mientras navego esto. Alguien que entienda el negocio, pero que también lo entienda, esto. Gesticuló vagamente, abarcando la confesión no dicha, la poesía, el posible cambio de vida. El corazón me dio otro saltito. ¿Me estaba pidiendo ayuda? ¿Consejo? Se sentía surrealista. Yo era Senior Project Manager. Buena en mi trabajo, sí, pero apenas en el círculo íntimo de planificación de sucesión o estrategia corporativa de alto nivel. David, me siento halagada de que sientas que puedes confiar en mí, dije con cuidado. Y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, por supuesto que lo haré. Aunque no estoy segura de qué implicaría eso. Agitó una mano con desdén. Nada concreto ahora mismo. Es más, tener un aliado. Alguien que conoce el cuadro completo. Alguien con quien quizá pueda rebotar ideas, no solo sobre los planes de continuidad del negocio, que eventualmente tendremos que discutir formalmente, sino sobre este otro camino. ¿Tiene sentido? Sí, asentí. Se sentía como ser indulta en una sociedad secreta, aunque de solo 2 miembros, el CEO y la Project Manager. El poeta y la confidente. Pareció aliviado. Bien. Bien. Volvió a quedarse en silencio, tamborileando un dedo contra el brazo del sillón. La oficina estaba callada, salvo por el zumbido bajo de los sistemas del edificio y el sonido lejano de una sirena aullando en algún lugar de las calles de la ciudad. Entonces hizo algo aún más inesperado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión vacilante en el rostro. ¿Te? Quiero decir, probablemente sea presuntuoso, pero, ¿te interesaría leer algo? Solo una pieza corta. Se me abrieron un poco los ojos. Quería que leyera su poesía. ¿Ahora? Sí, balbucí, sorprendida pero también profundamente curiosa. Sí, David. Sería un honor. Se inclinó hacia la mesa baja de café entre nosotros, donde un cuaderno delgado, muy usado, de tapa de cuero, yacía medio escondido bajo un informe financiero. Ni siquiera lo había notado antes. Lo recogió casi con reverencia, los dedos trazando las iniciales desvaídas en oro de la cubierta. DM hojeó unas páginas, el ceño fruncido en concentración, y luego se detuvo. No me lo entregó. En cambio, se aclaró la garganta suavemente y, con una voz baja y callada, completamente distinta de su tono habitual de mando en la sala de juntas, empezó a leer. No era largo. Quizá 10 versos. Hablaba de la ciudad al amanecer, de la quieta anticipación antes de la prisa, de los primeros rayos de sol golpeando las torres de cristal. Su voz no era performativa, solo sencilla, dejando que las palabras hablaran por sí mismas. Y lo hicieron. Pintaron una imagen tan vívida, tan evocadora, que casi podía oler el asfalto húmedo y sentir el aire fresco de la mañana. Era sorprendentemente conmovedor, capturando un sentido de soledad y belleza quieta que resonó profundamente en mí, alguien que a menudo se sentía perdida en el ajetreo corporativo diario. Cuando terminó, levantó la vista,
la expresión cautelosa, buscando mi reacción en el rostro. El aire crepitó con un tipo distinto de tensión ahora, la vulnerabilidad de un artista compartiendo su creación. Mi opinión de repente se sentía increíblemente importante. David, dije, la voz un poco espesa de emoción. Fue realmente hermoso. De verdad. Tienes un don. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alcanzando los ojos esta vez. Lo transformó, haciéndolo parecer más joven, menos cargado. Gracias, Eleanor, murmuró. Gracias. Cerró el cuaderno con delicadeza. El momento se sintió pivotal. Una línea cruzada. Habíamos compartido algo real, algo muy lejos de las hojas de cálculo y los márgenes de beneficio. Me había mostrado una parte oculta de su alma, y yo, esperaba, la había recibido con el respeto que merecía. Miró el reloj de su escritorio. Dios mío, mira la hora. Te he retenido increíblemente tarde, Eleanor. Lo siento. Para nada, dije rápidamente, levantándome al mismo tiempo que él. El hechizo se rompió parcialmente. Los roles de CEO y empleada volvieron a filtrarse, pero la conexión subyacente permanecía. Gracias otra vez, dijo, acompañándome hacia la puerta, por escuchar. Por entender. Cuando quieras, David, respondí, encontrando su mirada. Abrió la puerta por mí, mientras salía al pasillo ahora casi vacío y en penumbra, dijo una cosa más, la voz baja y con un dejo de intriga. ¿Hay algo más, Eleanor? Algo que esperaba que pudiéramos hablar, quizá fuera de la oficina. Mis pasos flaquearon fuera de la puerta. ¿Qué más ahora? Lo increíble, al parecer, estaba lejos de haber terminado. Fuera de la oficina, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas, teñidas de sorpresa. Mi mente, todavía procesando la poesía y la posible marcha del CEO, se esforzaba por captar este nuevo giro. ¿Qué más podría haber? David ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque ligeramente cansada. Nada alarmante, Eleanor, te lo prometo. Solo una conversación mejor tenida lejos de estas paredes. Gesticuló vagamente hacia el pasillo ejecutivo. Quizá un café alguna mañana de esta semana, o un almuerzo tranquilo, si prefieres. La invitación se sintió a la vez trascendental y completamente natural después de la intimidad de nuestra conversación. Esto no era mi CEO pidiendo una reunión. Se sentía como, bueno, como David invitándole un café a ella. Café estará bien, me oí decir, una extraña sensación de calma instalándose en mí. La ansiedad inicial se había evaporado, reemplazada por una profunda curiosidad y, si soy sincera, un sentido de quieta importancia. El jueves por la mañana, quizá antes de la prisa. Perfecto, acordó, asintiendo. Hay un sitio pequeño, de Daily Grind, a un par de manzanas por Maple Street. Relativamente tranquilo hacia las 8. Lo conozco. Las 8 del jueves me va bien. Excelente. Gracias otra vez, Eleanor. Por todo. Su mirada sostuvo la mía un latido más largo de lo estrictamente profesional, llena de una gratitud no dicha que resonó profundamente. Buenas noches, David, dije en voz baja. Buenas noches, ella. Oírlo usar mi apodo se sintió como sellar un pacto, reconociendo el cambio entre nosotros. Caminé de regreso a través del piso de oficina ahora casi desierto. Las filas habituales de monitores apagados y sillas vacías se sentían distintas esa noche. Las luces fluorescentes seguían zumbando, la moqueta seguía siendo gris, pero mi perspectiva había cambiado. El paisaje predecible de mi vida laboral de repente albergaba un jardín secreto revelado por la persona más improbable. El día y medio siguiente pasó en un borrón de trabajo normal, reuniones, correos, hojas de cálculo, y sin embargo nada se sentía del todo normal. Vi a David brevemente en una reunión de dirección. Era su yo habitual de mando. Agudo, centrado, diseccionando informes trimestrales con precisión. Pero ahora lo veía de otra manera. Noté la forma en que sus dedos tamborileaban en silencio sobre la mesa cuando hablaba otra persona, la ligera inclinación de la cabeza mientras escuchaba, los momentos fugaces en que su mirada parecía distante, quizá componiendo un verso en su cabeza. Nuestros ojos se encontraron una vez a través de la mesa pulida, un destello rápido, casi imperceptible, de comprensión compartida antes de que ambos miráramos hacia otro lado. Era nuestro secreto, escondido a plena vista. El jueves por la mañana llegó fresco y luminoso, un cambio bienvenido respecto a la llovizna del martes. Sentí un aleteo de nervios caminando las pocas manzanas hasta The Daily Grind, alisándome la americana. No era una cita, obviamente, pero se sentía significativo de todos modos. El café era acogedor, lleno del rico aroma de los granos tostándose y del murmullo bajo de los clientes tempranos. Paredes de ladrillo visto, mesas de madera desparejadas, arte local colgado de cualquier manera,
un mundo lejos de Sterling Solutions. Vi a David ya sentado en una mesa pequeña del rincón, bebiendo un café negro, mirando por la ventana. No llevaba su traje habitual de poder, sino un suéter de corte simple en color carbón y pantalones oscuros. Parecía accesible. Humano. Me vio y se levantó, con una sonrisa de bienvenida en el rostro. «Ella. Gracias por venir». «Buenos días, David», respondí, deslizándome en la silla de enfrente. Pedí mi Earl Grey habitual a la camarera que pasaba. Durante unos momentos solo nos sentamos, el silencio cómodo puntuado por el tintineo de tazas de cerámica y el silbido de la máquina de espresso. Entonces, empecé con suavidad. ¿Qué era lo que querías hablar? Tomó un sorbo lento de su café antes de responder. Se trata de esta transición, dijo, la voz baja. El posible paso atrás y la poesía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la expresión sincera. La cosa es, Eleanor, que alejarse de Sterling no es solo un desafío logístico. Es emocional. Ha sido mi identidad durante tanto tiempo. Y esta otra parte, se tocó el lado de la cabeza. El escritor, nunca le he permitido un espacio real en mi vida pública. El chapbook se siente como el primer paso, pero es abrumador. Hizo una pausa, mirándome directamente. Lo que quería pedirte fuera de la oficina es si estarías dispuesta, de vez en cuando, a ser una caja de resonancia. No solo para los planes de continuidad del negocio, que eventualmente tendremos que discutir formalmente, sino para esto. Para navegar cómo integrar estas dos partes de mi vida, o cómo pasar con gracia de una a la otra. Alguien que conoce ambos lados ahora. Tu perspectiva, la valoro enormemente. No se trataba de pedirme que CEO pilotara la empresa o tomara decisiones trascendentales. Era más simple y, sin embargo, de alguna manera más profundo. Me estaba pidiendo una confidente de confianza. Alguien que fuera testigo y quizá ofreciera una guía suave en su viaje personal de reinvención. Era una petición construida enteramente sobre el respeto y la confianza que de forma inesperada había florecido entre nosotros. Una ola de calor me recorrió. En el mundo a menudo impersonal de las escaleras corporativas y las líneas de resultados, esto se sentía increíblemente real. No estaba aprovechando su posición. Estaba extendiendo una mano, buscando conexión a nivel humano. David, dije, encontrando su mirada sincera. Sería un honor. De verdad. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte a navegar esto, la haré. El alivio que inundó su rostro fue palpable. Gracias, ella. Eso significa muchísimo. Hablamos durante otra hora. La conversación fluía con facilidad. Él habló más de su escritura, de los temas que exploraba, de la disciplina que requería. Un tipo distinto de disciplina que dirigir una empresa, pero no menos exigente. Yo también me encontré compartiendo cosas. Sobre mis hijos encontrando sus propios caminos, sobre mis propios pensamientos callados acerca de cómo podría ser el siguiente capítulo después de la intensidad de la carrera y de criar una familia. Ya no era jefe y empleada. Eran dos personas, contemporáneas en edad si no en posición, compartiendo ansiedades y esperanzas sobre el futuro. Cuando por fin nos levantamos para irnos, la prisa matutina empezando a rodearnos, David se detuvo cerca de la puerta. «¿Sabes?», dijo pensativo. «Es curioso. Trabajas junto a gente durante años y crees que la conoces. Luego un día algo se desplaza y los ves bajo una luz completamente nueva». Sonreí. «Es curioso», coincidí. «Y a veces es maravilloso», asintió, una sonrisa genuina y sin carga iluminándole el rostro. «Sí. Sí que lo es». Caminando de regreso hacia el edificio de cristal imponente de Sterling Solutions, la estructura familiar se veía distinta para mí. Menos imponente, quizá. Solo un lugar donde la gente trabaja, cada uno cargando sus propias historias ocultas, su propia poesía privada. Mi jefe, el CEO, escribía versos sobre la luz del amanecer en los rascacielos y me había confiado su secreto, abriendo una puerta a una conexión inesperada que había enriquecido de forma sutil y profunda mi propio mundo predecible. Fue, sin duda alguna, increíble. Pero la parte más increíble no fue solo lo que me contó. Fue la quieta sensación de posibilidad que quedó después. El recordatorio de que incluso en los escenarios más familiares, el descubrimiento y la conexión humana genuina pueden florecer de las formas más inesperadas. Y eso, pensé mientras volvía a entrar en el zumbido familiar de la oficina, era una historia que valía la pena compartir. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario contándome qué te ha parecido. ¿Crees que ella hizo bien en convertirse en la confidente de su jefe? ¿O crees que este tipo de secretos nunca deberían cruzar la línea profesional? Me encantará leerte. Y si te ha gustado la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque hay muchas más esperando. Hasta la próxima.